Detalles interesantes de la rueda de prensa de Xabi Alonso, muy centrada en el tema Vinicius, pero que también ha dejado una serie de cuestiones sobre Carvajal, sobre Endrick, y os va a sorprender sobre, bajo mi impresión, Lamine Yamal. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Segundo vídeo que hago sobre una rueda de prensa de Xabi Alonso, ya lo hice en su momento con la previa del Villarreal, no tanto por el partido, sino por lo que se decía en esa rueda de prensa en sí, y ya os dije que en la rueda de prensa que yo considerase importante o interesante cosas que dijese, más allá de tópicos, porque al fin y al cabo son muchas ruedas de prensa a lo largo del año, hay muchos partidos que carecen de una importancia muy relevante y pues las preguntas son muy rutinarias, ¿no? No puedes sacar nada de ellas. Pero esta rueda de prensa, lógicamente, por todo el tema de Vinicius, ya me esperaba que pudiese ser interesante, pero además me he encontrado con una serie de respuestas que, más allá del tema de Vinicius, para mí han sido de cierta importancia o de cierta relevancia. Os voy a dejar las propias declaraciones de Xabi Alonso en algunas de estas preguntas para que veáis el tono, la gesticulación, en fin, toda esa serie de cosas, y en otras simplemente os la relataré yo porque igual es demasiado pesado el acabar viendo al final aquí la rueda de prensa entera, ¿no? Y como el propio entrenador del Real Madrid se encarga de hablar de bloques, porque él gestiona o parece que está gestionando la temporada en base a bloques, en base a pues, estos partidos, estos tal, no sé qué, voy a hacer lo mismo con su rueda de prensa y el primer bloque, lógicamente, es el de Vinicius. Aquí os dejo lo que son las dos primeras preguntas sobre Vinicius. La primera se trataba sobre si Vinicius le había pedido perdón y la segunda, en base también a la primera, lógicamente, se trataba sobre el comunicado, si le había molestado que le había dejado fuera del comunicado. Y las respuestas son las siguientes. El miércoles, después de los 2 días de descanso, tuvimos una reunión con todos, con los jugadores, con la plantilla, y Viño estuvo muy bien, estuvo impecable, habló desde el corazón, con sinceridad, y yo quedé muy satisfecho, y desde ese momento para mí el asunto quedó zanjado. A mí fue un comunicado muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró la honestidad. Él habló desde el corazón, lo que significa este club y lo que quiere dar, y para mí lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición, al club, y para mí yo me quedé muy satisfecho, como te he dicho antes, y desde el miércoles se cerró el tema y estamos ya pensando en lo que viene. Pues bien, ya habéis escuchado y supongo que ya sabéis por qué las he enlazado, digamos, en el mismo vídeo. Básicamente se centra en que Vinicius ha hablado desde el corazón, desde la honestidad, que está muy contento por la reacción con sus compañeros y tal. A ver, aquí en cierta manera es un poco, yo creo, lo que dije en Twitter, de que yo personalmente, no os fijéis en este caso en concreto, fijaos en vuestra vida diaria. Yo no me disculpo con quien creo que ha sido injusto conmigo. ¿Por qué recalco lo de creer? Porque no tiene por qué ser verdad. Pero si yo lo creo, lógicamente yo tengo que ser consecuente con lo que yo mismo siento. Entonces, si Vinicius cree que Xabi Alonso está siendo injusto con él, sería de hipócrita tratar de disculparte con una persona que crees que es injusta contigo. Entonces, si él lo cree, es entendible que no se haya disculpado con Xabi Alonso. ¿Por qué sí con el resto? Pues porque con el resto de jugadores y la afición y tal, pues obviamente es una cosa distinta. Lo del presidente quizá va por otra ventanilla. Ahí sí que yo creo que quizá nos sorprendió que incluyese su nombre porque tiene también con él una disputa a nivel contractual. Pero bueno, no es una mala idea meter al presidente en esta comunicación si es que Vinicius quiere sacar algo de rédito de su relación con Florentino. Más tarde hubo otras dos preguntas sobre Vinicius, en una sobre si se podía repetir un caso así o con mismamente Vinicius, y él dijo que, bueno, que es bueno que quieran estar en el campo, que es un tópico que dicen todos los entrenadores, que en cierto modo es verdad, y viniendo de un exjugador de talla mundial como Xabi Alonso, pues tiene todavía más sentido en las palabras, y pues que quieren estar todos juntos y enfocados en lo que viene por delante. En otra pregunta sobre Vinicius, del chiringuito, cuando parecía que estaba ya todo zanjado,
sobre si puede estar despistado por la renovación. Dice bueno, que se le ve centrado y con muchas ganas, que el otro día jugó muy bien, que también jugó muy bien contra el Getafe, contra la Juventus y que está centrado en lo que tienen por delante. También le preguntaron sobre si iba a tener algún tipo de castigo para Vinicius por su reacción, por su comunicado, en fin, por esa serie de cosas. Dice que no, que están centrados en el partido contra el Valencia y que nada de represalias. Y esta reacción sí que os la quería mostrar porque lógicamente se le ve muy expresivo, se le ve ya muy cansado por 4 o 5 preguntas del mismo tipo sobre nuevamente Vinicius y quería enseñaros la respuesta al completo con las imágenes para que vosotros mismos lo podáis ver. La pregunta era sobre si era la situación más incómoda que había tenido hasta ahora de gestionar como entrenador. Bueno, ya he respondido 3-4 preguntas del Vinicius. Yo creo que ya he dado suficientes explicaciones. Para mí, yo entiendo que vuestro foco esté ahí y lo respeto. Pero desde el miércoles lo cerramos el tema, quedó muy bien cerrado, hablamos muy positivamente y el foco está en el campo, ¿no? En el bloque que tenemos. Venimos de una muy buena semana y queremos afrontar la siguiente y lo que me preocupa es mañana empezar bien contra Valencia. Y lo otro, os entiendo, pero entenderme también que ya he explicado todo lo que tenía que decir. Y esta respuesta también os la quería dejar porque no menciona el periodista en la pregunta a Vinicius, pero se sobreentiende que es una pregunta tocante a ese tema. Y es sobre que si en el curso de entrenadores les enseñan a manejar a este tipo de estrellas. Sobre si es igual entrenar a un vestuario como el del Leverkusen o a un vestuario como el del Real Madrid. Yo siendo yo mismo, lo más importante es ser auténtico, no intentar impostar nada y tener una relación directa, sincera, sabiendo cuál es el rol que toca cada uno y siempre pensando en lo mejor para el equipo. Intentar llevar al grupo y tener una buena relación dentro del respeto, dentro de la misma exigencia, pero sabiendo que no todos son iguales. Y eso tienes que tener esa inteligencia emocional para poder adaptarte a ellos teniendo tu posición. Y ahí estaba la respuesta. Es evidente que él como entrenador y como persona inteligente sabe que no puede tratar y que no debe tratar a todos los jugadores como si fuesen iguales. Está claro que todas las personas en cada empresa son distintos. Todos tienen su rol, todos tienen su importancia. La pregunta es, ¿está sabiendo identificar cuál es el rol de Vinicius? Porque aquí parece que a Mbappé lo está tratando como la estrella mundial que es, pero a Vinicius no parece que se le esté dando ese mismo tratamiento. Sorprende teniendo en cuenta que es la persona, es Xabi Alonso, el que te está diciendo que obviamente que sabe que no todos son iguales y que todos tienen que tener su tratamiento especial, pero no está siendo coherente lo que está haciendo con lo que él mismo sabe y acaba de decir en rueda de prensa. Es como poco llamativo. Y David Álvarez, uno de los pocos periodistas que respeto sinceramente que están en la rueda de prensa y que es realmente bueno, le hizo una pregunta sobre si el 4-4-2 que había o sobre los 4 centrocampistas que había puesto en el Clásico, si era una cuestión de ese partido en concreto o de si había detectado que con eso iban a ser mejores, si iba a tapar algunas carencias que podía tener el equipo, sobre si era una fortaleza que podían utilizar, y esta es la respuesta de Xabi Alonso, en las que yo empiezo a meter ya la variable Lamine Yamal. Sabíamos que era una fortaleza que tenemos y que la podíamos utilizar no solo para un partido puntual. Yo creo que es un planteamiento que nos va a dar competitividad, nos va a dar solidez. Otros días necesitas otro tipo de planteamiento, pero por las calidades individuales, por el rival que teníamos también y porque el contexto en el que nos vamos a enfrentar en un futuro cercano nos va a demandar eso, ¿no? Entonces salió bien, no solo tácticamente, sobre todo anímicamente. Para mí la preparación fue muy buena, el equipo tuvo una emocionalidad muy, muy positiva y eso es la base para que luego el planteamiento táctico funcione. El Clásico está ya un poquito aparcado, pero nos dice cosas de cara al futuro y con eso tenemos que rescatarlo. Ahí está la respuesta. Que sí, que lógicamente que es un esquema que lo tiene en mente
que es una fortaleza que tiene el equipo, que se va a utilizar en el futuro, incluso en el corto plazo, pero recalca que el esquema, digamos que fue útil, fue práctico, funcionó, porque en la base el equipo tenía muchas ganas de ganar y se notaba y tenía una emocionalidad muy alta. Y ahí es a lo que voy con Lamine Yamal, y también va la siguiente pregunta respecto a eso, y es que yo ya lo dije en el resumen del partido, que hay que darle las gracias, yo creo que a Lamine, porque es el que calentó este partido. ¿Mi miedo dónde viene? Mi miedo viene a que este tipo de cosas, como ya os analicé en la pizarra y tal, ese Jude Bellingham como doble pivote y tal, eso funciona en un partido en el que lógicamente tienes la emocionalidad tan alta, tienes esas ganas de ganar, tienes esa capacidad de Vinicius de presionar tanto y de forma tan seguida, tienes esa contundencia en los duelos por parte de Fede, por parte de todos. Pero ¿qué pasa cuando llegues a un partido en el que la emocionalidad no sea tan alta? ¿Cómo vas a lograr obtener ese grado de emocionalidad sin que de manera artificial te lo hayan subido un rival, como en este caso fue Lamine? Y aquí tenéis otra respuesta similar, muy basada también en el aspecto emotivo. La pregunta era sobre si había visto repetido el clásico y que le había gustado y que no le había gustado. Claro que lo he visto, para analizarlo de si el planteamiento y las cosas que habíamos hablado salieron bien, y sí que muchas de las que habíamos hablado, yo creo que el equipo mostró mucha solidez, mucha concentración, y luego teníamos muchas ganas. Eso se veía de los chicos en todas las acciones. Estaban un metro anticipando la situación, en situaciones de duelos, que otras veces no lo hicimos bien y fuimos penalizados. Cuando somos fuertes, pues somos ganadores y podemos llevar la iniciativa, ¿no? Y hicimos muchas cosas bien. Y ya veis cómo le cambia incluso la forma de entonar y todo a la hora de hablar de las ganas que tenía el equipo. Porque si os fijáis, esa fue la clave. O sea, lo comenté incluso en Twitter en mitad del partido, o no sé si al final del partido, que conclusión es que están corriendo. O sea, es algo muy simple, que no me gusta fijarme en eso, soy una persona que se fija algo más en lo táctico y tal, pero al final lo táctico, la base de la táctica es que los jugadores estén convencidos y tengan ganas de afrontar los duelos de la manera que lo hacen, tengan ganas de ocupar los espacios de la manera que deben ocuparlos, no se ahorren una carrera, no ahorren una carrera en base al compañero. Todo eso es la clave de la táctica. Al final, me da igual 4-3-3 que 3-5-2, que me da exactamente igual. Si no hay actitud por parte de los jugadores, da igual la táctica. O sea, en algunos obviamente vas a quedar más descubierto que en otros, porque si sales con un 4-2-3-1 a presionar arriba y la presión es mala, pues lógicamente te van a absolutamente destrozar. Si sales con un 5-4-1 y no presionas fuerte, pues bueno, por lo menos estás algo más protegido en base a que tienes a 5 a 9 jugadores por detrás de línea de balón, e incluso puedes cazar alguna con el delantero en un momento dado. Lógicamente eso también hace, pero la base, por supuesto, son las ganas. Y es mi mayor miedo. Es mi mayor miedo a la hora de competir. Si estos jugadores van a ser capaces de obtener ese punto de motivación en un partido, en una eliminatoria contra el Arsenal, pues como hemos visto estos últimos años contra el Manchester City. Contra el Manchester City dábamos un extra. A veces no era ni suficiente porque eran muy superiores a ti, te metían 4 y para casa y fuera, ¿no? Pero quizá contra el Arsenal tengas ese aire revanchista del año pasado. Bueno, no sé hasta qué punto. Contra el Barça veremos en el siguiente partido, o en el derbi, o contra el Manchester City si lo siguen considerando el rival que lo consideraban antes. Veremos en Anfield. Todo ese tipo de cosas son las que realmente necesitamos ver para saber si este equipo realmente puede competir. Y luego le preguntaron sobre posibles rotaciones de cara al partido del Valencia y dijo algo así como que en Liga no puedes relajarte, que en la Champions puedes recuperar los puntos que en este momento pierdas, pero que en Liga no, que es una maratón y que solo piensa en cerrar bien este bloque, como él lo llama, del partido contra el Valencia, contra el Rayo. Así que no termina de dejarlo claro, pero yo creo que sí algún cambio podemos ver contra el Valencia. También tocaron el tema sobre la lesión de Carvajal y aquí, bueno, hay un punto interesante, y es que le preguntan sobre Carvajal y dentro de la propia pregunta le dicen ¿y si Fede está por delante de Arnold? ¿Y qué pasa? Que se centra toda la pregunta en Carvajal. Y aquí, pues mi pregunta es, simplemente, ¿se le ha olvidado?
Porque muchas veces pasa, cuando a los entrenadores le hacen una pregunta doble, pues muchas veces pasa que se te olvida o deliberadamente lo ha omitido porque al fin y al cabo pues te metes en un jardín teniendo que contestar a si Fede está por delante de Arnold o no. Tanto por la situación de Fede Valverde, con ese que no quiera jugar de lateral pero ahora está obligado a ser lateral. Si vuelve Arnold, en teoría, él debería volver al centro del campo. Y con Arnold también, que es un jugador al que pues, le tiene que ir dando poco a poco cariñito, podemos decir. Es un fichaje de club también, es un fichaje de proyecto en base a la edad con la que viene. Y no sé si no se ha querido meter en ese jardín de manera deliberada, ha omitido esa respuesta o simplemente se le ha pasado. Y antes de ir sobre un par de preguntas con Mbappé, voy a hacer esta especie de transición sobre que parece que Endrick va a querer salir en invierno y que un jugador de 19 años, que si no ha tenido ningún minuto, y esta es la respuesta de Xabi Alonso. No, está claro. Me gustaría que hubiese tenido minutos. Los contextos de los partidos que hemos tenido han sido ajustados desde que Endrick se recuperó y espero pues, que pueda tener esos minutos. Se está entrenando bien, está preparado, pero se tiene que dar el momento. Bueno, aquí ya lo sabéis que el tema de Endrick es una de las cosas que más me está cabreando de la gestión de Xabi Alonso. Y es que lo que llevo realmente mal también es que nos tomen por tontos. Pero no Xabi Alonso, sino cualquiera. Y aquí dice que si Endrick que no ha tenido el contexto necesario en los partidos para poder sacar a Endrick. Bueno, mi pregunta es ¿qué contexto es ese? O sea, yo entiendo que si el partido está ajustado, venga, vale, no lo saques. Para mí, Endrick en cualquier situación puede ser un jugador que te puede aportar desde el banquillo. Desde en la punta, en una doble punta con Mbappé, tirado a la derecha, pero bueno, vamos a dejar eso a un margen. ¿No es un buen contexto para meter a Endrick cuando vas ganando 4-1 al Levante en el minuto 66? Ese no es un buen contexto. ¿No es un buen contexto cuando vas ganando al Kairat 3-0 en el minuto 73 y Mbappé ya había metido un hat-trick? Tampoco es un buen contexto. ¿No es un buen contexto ir ganando 3-1 al Villarreal en casa en el minuto 82 y habiéndose lesionado Mbappé, que es precisamente el jugador que puede permitir esos minutos a Endrick? ¿No es un buen contexto? Yo lo único que pediría es que tampoco nos tomen el pelo, ¿no? Que diga, pues, yo qué sé, que prefería un perfil como Gonzalo, que Mbappé es el máximo goleador del equipo y lo quiere seguir manteniendo para que siga cogiendo confianza. En fin, tiene muchas salidas, pero no que me hable del contexto, teniendo en cuenta especialmente esos 3 partidos que os he dicho, que el partido estaba resuelto o casi resuelto en el minuto 60, 70, 80. Y finalmente en el bloque Mbappé podríamos decir, pues le preguntan sobre, bueno, ya sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, que Kylian Mbappé va a recoger la bota de oro en este partido, se va a tener un acto homenaje, digamos, previo, y sobre si le ha pedido más goles para este año aún. Y bueno, Xabi Alonso ha respondido que una cuestión bastante obvia, y es que Kylian Mbappé marcó goles, marca y los marcará, que está claro, que está muy contento de su día a día. Eso todos en el club, los satélites del club, la gente que está metida en el club te dice eso, pues que es un chaval muy excepcional en el día a día, que eso, vamos, absolutamente nadie lo niega, yo creo, que le gusta mucho cómo ha asumido su rol. Digo yo que se referirá al liderazgo, se le ve mucho, muy líder esta temporada, no ha usado esa palabra, pero os la traigo yo, y que tenemos que acompañarle como equipo para que logre marcar más. Y sobre Mbappé también le han preguntado sobre la carga de minutos. Al fin y al cabo Mbappé es un jugador que lleva el 97% de los minutos jugados y sobre si está pendiente de eso. Y la respuesta de Xabi Alonso es que sí, obviamente, que está pendiente de no estrujar a los jugadores, que hay que encontrar el momento de hacerlo, que es un poco lo que ha dicho sobre encontrar el hueco para Endrick, pero bueno, ya he contado lo que quería decir sobre esto, que hay que entender los distintos esfuerzos y exigencias que tienen los jugadores. Esto es importante, lógicamente no tiene la misma exigencia, el tipo de esfuerzos de un extremo no son los de un delantero, el tipo de esfuerzo de un interior no son los de un lateral. Lógicamente eso también es importante. El esfuerzo, uno es más de alta intensidad, otro es más aeróbico, otro es más anaeróbico. Ese tipo de cosas también es evidente que importa. También la condición base del futbolista. Futbolistas que aguantan más
tienen más capacidad de aguantar partido tras partido tras partido, y hay otros que no, por una cuestión física, por una cuestión incluso de que uno tenga 19, 20 años, esté generando el cuerpo, digamos, que va a tener de futbolista profesional, y otros que ya pues tienen una estabilidad en ese aspecto. Respecto a esto, pues fijaos en el Güler que llegó de Turquía, que no debutó hasta los 6 meses o 7 después, porque estaba sufriendo una serie de adaptaciones en su cuerpo de un chaval de 19 años en ese momento, que es normal, a la que ha estabilizado bien esa capacidad de asumir esas cargas su cuerpo, pues ya estamos viendo que está acumulando bastantes minutos. Tenemos un caso también muy importante con Fede Valverde. Fede Valverde igual ahora no lo recordamos, pero Fede Valverde era un jugador que tenía lesiones musculares, que cada poco no terminaba de entrar en el equipo y de tener esa continuidad de poder desbancar a Modric o alguno de esos jugadores en ese momento, también porque Modric no lo dejaba por el rendimiento que daba, pero porque también cada mes y medio, 2 meses, pues tenía un parón de un mes o de unas semanas, que eso quieras o no, cuando te estás intentando hacer un hueco en un equipo cuyos huecos están tan bien ocupados, pues es más complicado. Y que bueno, que estos cambios se dan de forma asidua con otros jugadores, en base, ya digo, a los esfuerzos, a las exigencias, que de momento con Kylian no ha sido el caso, pero que veremos en el futuro. Y esto es lo más relevante de la rueda de prensa. Han sido varias preguntas, muchas han tenido más o menos con una enunciación distinta, pero con el mismo punto, que es hablar de lo de Vinicius. Pero yo creo que era una rueda de prensa interesante y que la ha hecho todavía más interesante por esa serie de preguntas accesorias al caso Vinicius, sobre el clásico, sobre, ya digo, Mbappé, Endrick, Carvajal. Bueno, yo creo que ha sido una rueda de prensa muy interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Tengo que pensarme si mañana, lógicamente sábado, el partido es a las 9, si subir un vídeo un poco antes sobre el partido, la actuación de Chema Andrés, y como os dije en el vídeo de Nico Paz, si también meto en ese vídeo la actuación de Jacobo Ramón contra el Hellas Verona, que fue realmente buena. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.